La solicitud es del Ministerio Público. Tiene la palabra, señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Nosotros, bueno, conforme justamente a la presentación que motiva la fijación de esta audiencia, lo cierto es que vamos a solicitar, su señoría, conforme al artículo 250, letra B del Código Procesal Penal, su señoría, el sobreseimiento definitivo de esta causa respecto del imputado, don Gabriel Boric Font, en virtud de los antecedentes, su señoría, que vamos a pasar a exponer al respecto. Su señoría, creo que es útil relatar y exponer cómo comienza esta investigación justamente. Eh, Se recibe una denuncia con fecha 2 de septiembre del 2024, donde la víctima, la verdad que no me voy a referir ni siquiera por sus iniciales, la víctima lo que hace es ingresar justamente esta denuncia eh, por formulario de denuncia al Ministerio Público y en ese relato de hechos justamente que ella realiza en su denuncia, lo cierto es que da cuenta de hechos, ya que si bien a juicio de la misma víctima podrían constituir una falta penal del delito de acoso sexual del artículo 494 ter del mismo cuerpo legal, lo cierto es que, analizados los antecedentes y la lectura justamente de lo que ella manifiesta en su relato, lo cierto es que el Ministerio Público toma la decisión de establecer una calificación jurídica diversa que en este caso en particular sería la del artículo 161D del Código Penal, un tipo penal que puede ser conocido como difusión de imágenes de carácter íntimas, ¿ya? A terceras personas, delito que fue incorporado justamente a nuestra legislación con fecha 14 de junio del 2024. En virtud de aquello, bueno, se le toma una declaración a la víctima, no obstante este formulario de denuncia, se le toma una declaración a la víctima por parte de la fiscal Gwendolyn Acuña, ya, a grosso modo, su señoría, lo que ella manifiesta el 2 de septiembre del 2024, tanto en su denuncia como en la declaración prestada ante la fiscal, es que hace un mes aproximadamente habría encontrado fotos suyas íntimas en Internet, específicamente en plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Se trataría de fotografías que ella habría mantenido almacenadas en un pendrive y que también estas fotografías habrían sido tomadas dentro de los años 2010 hasta el año 2013. Ella, al darse cuenta entonces navegando por internet de esta situación, lo cierto es que hace esta denuncia, hace presente que no guarda capturas de pantalla de estas publicaciones, ya. Tampoco sabe de dónde las vio específicamente, la ruta no la conoce, pero sí señala que sería en YouTube, Twitter y Facebook que habría visto estas fotografías. Ella entonces en su declaración señala que sospecha de don Gabriel Boric porque habría sido la única persona que tenía acceso a su correo electrónico en el cual estaban estas fotografías, ya que habrían ocupado ambos, tanto la víctima como el denunciado, el señor Gabriel Boric, el mismo computador cuando hacían la práctica profesional en una institución de acá, de la región, ¿ya? Que es la Corporación de Asistencia Judicial. Posteriormente a aquello, ella señala que, bueno, estas fotografías efectivamente corresponden a su persona y que ella las habría tomado el año 2013 en su domicilio. Señala además que este pendrive en que ella tenía almacenadas estas fotografías lo habría perdido cuando realizaba su práctica profesional y que el extravío habría sido en el mes de octubre o noviembre de 2013. Respecto a lo que se le consulta, ¿por qué entonces sospecha de don Gabriel Boric? Lo cierto es que ella manifiesta que ambos ocupaban un escritorio donde estaba ese pendrive y que las fotos también ella las mantenía en su correo electrónico sin perjuicio de que nunca las envió a nadie. Eso relata. Señala que habría tenido contacto con el denunciado en dos o tres oportunidades en la Corporación de Asistencia Judicial. Señala que entre ellos no existió nunca una amistad y habría sospechado entonces en conformidad a lo ya relatado respecto del señor Boric. Con fecha, bueno, eso en el contexto general de su denuncia, señoría, ¿ya? Eso en el contexto general de su denuncia. Voy a dar
cuenta, señoría, de las diligencias que evidentemente el Ministerio Público, en cumplimiento de mandato legal, realiza con la finalidad de esclarecer estos hechos. Y lo cierto es que se solicitaron los oficios respectivos. El primero de ellos fue oficio justamente a la Corporación de Asistencia Judicial, con la finalidad justamente de dar cuenta si ambos compartieron el mismo espacio en el mismo tiempo justamente. Y se da cuenta por parte de la Corporación de Asistencia Judicial que ambos habrían hecho la práctica profesional en la misma época y además en el mismo lugar. Ahora, con fecha 9 de octubre del 2024, señoría, se instruye a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso que informe sobre la factibilidad, perdón, de publicar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube fotografías de índole sexual en que se observen explícitamente genitales de una persona, teniendo a la vista los términos y condiciones de los mismos proveedores de servicios de las plataformas de redes sociales. Ahora, con fecha 22 de octubre, Cibercrimen obtiene respuesta de las plataformas, evacúa un informe número interno 615-3272 y manifiesta que si bien en términos generales todas las plataformas relatan y señalan que si bien se pueden subir fotografías de carácter sexual, lo cierto es que tienen estrictas políticas justamente de prohibición de divulgación de ese tipo de contenido y que tienen herramientas automatizadas destinadas justamente a la eliminación de este tipo de contenidos que contravienen sus políticas de uso. En ese sentido, su señoría, se continuaron con las diligencias. Esto es importante para las conclusiones que después vamos también a señalar. Pero lo cierto es que evidentemente era necesario, y a través de justamente el abogado aquí presente, don Jonathan Valenzuela, da cuenta y nos entrega la verdad al Ministerio Público en formato físico en un primer momento y posteriormente en un formato digital, copia de una serie de correos electrónicos que habrían sido enviados por la denunciante a el denunciado, el señor Gabriel Boric Font, y algunos también que habrían sido respondidos por este, ¿ya? Estos correos que nos entrega la defensa y el imputado, lo cierto es que van fechados desde el 10 de julio del 2013 al 11 de julio del 2014. En este tiempo, a ellos habrían mantenido algún tipo de comunicación por correos electrónicos. Sin perjuicio de ello, evidentemente, era necesario, sin perjuicio del aporte de los antecedentes dados por la defensa, no quedarnos solamente con esa información que nos entrega justamente esa parte, sino que a través justamente de una institución como es la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, rescatar desde el mismo correo electrónico del imputado, el señor Gabriel Boric Font, estos correos electrónicos con la finalidad justamente de analizarlo, establecer su autenticidad y establecer también entonces la cadena de custodia adecuada respecto de los mismos. Consecuente con lo anterior, entonces, con fecha 27 de noviembre del 2024, señoría, funcionarios de dicha brigada de dotación del Departamento Forense Digital concurren hasta un domicilio en particular donde se reúnen también con el fiscal regional, don Cristian Crisosto, y realizan justamente esta diligencia donde el mismo denunciado, el señor Gabriel Boric Font, accede a su correo electrónico y posteriormente desde esa casilla en específico, no la voy a dar por términos de reserva, evidentemente, lo cierto es que se descargan desde la misma plataforma de correo electrónico y email 24 correos electrónicos de diversas casillas, todas vinculadas justamente a la víctima en estos casos. ¿Ya? En cuanto a lo pertinente, su señoría, hay un correo electrónico enviado justamente por la denunciante, por la víctima en este caso, que se envía a esta casilla en específico del señor Gabriel Boric Font el 26 de abril del 2014. En este correo se envían 7 fotografías por parte de ella hacia el señor Boric. Dos de ellas, su señoría, corresponden justamente a contenido sexual explícito. Otra de ellas también se apreciaba su rostro, pero de estas 7 fotografías habían dos que evidentemente son fotos de carácter erótico. En ese sentido,
en ese sentido, lo importante en esta, por lo menos en esta diligencia, era entonces recabar directamente desde Gmail estos correos electrónicos a los cuales se le aplican funciones hatch, que son funciones de seguridad, su señoría, que lo que permiten es que mediante un algoritmo MD5 salvaguardan justamente la integridad y autenticidad de estos datos. Esto se hace todo por cibercrimen. ¿Ya? Con fecha 3 de diciembre se solicitó el análisis. Lo interrumpo. ¿Sí? ¿Estos 24 correos electrónicos se extraen en relación a una búsqueda que se efectúa? Así es. A raíz de una búsqueda que se efectúa dentro de la casilla del señor Boric y que tiene en relación con palabras claves y casillas de correo electrónico específicamente que ocupaba y empleaba la denunciante. ¿Ya? A raíz de eso, entonces, estos 24 correos electrónicos se extraen. Con fecha 3 de diciembre se solicita justamente, sin perjuicio de que yo ya adelanté lo que se encuentra en estos correos electrónicos, estas 7 fotografías. Esto está plasmado, su señoría, y de forma justamente con la finalidad de blindar de autenticidad justamente esta diligencia, un informe forense digital con análisis de los archivos contenidos en esta evidencia, ¿ya? En ese informe, entonces, se expone lo que acabo de señalar. Antes de eso, evidentemente, no se revisó ni analizó esta información, simplemente la extracción. Y en virtud de este informe policial, que también es de la Brigada de Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones, se emite el informe digital de fecha 3 de diciembre del 2024, que concluye justamente lo que yo acabo de señalar, que en el correo de fecha 14 de abril, perdón, 26 de abril del 2014, lo cierto es que se habría enviado estas 7 fotografías como archivos adjuntos y que 2 correspondían entonces a este contenido que ya acabo de señalar. En ese orden de ideas, su señoría, lo cierto es que respecto del análisis de estos correos, la Policía de Investigaciones plasma justamente en las conclusiones del mismo, y lo voy a señalar textual, no es posible acreditar el reenvío del mencionado correo electrónico, ya que no existe una etiqueta de mensaje enviado o FWD. ¿Ya? Esto está, como ya señalé, en el informe técnico digital 398 de fecha 5 de diciembre del 2024, emitido por el Departamento Forense Digital. Esto es importante, su señoría, porque descarta, si bien establece que estas fotos fueron recibidas en el correo electrónico de don Gabriel Boric, lo cierto es que descarta que estos habrían sido compartidos con terceras personas, a lo menos por correo electrónico. ¿Ya? Por otra parte, su señoría, en los otros 23 archivos de correo electrónico no se advertiría ningún tipo de material de interés criminalístico en la presente causa. Luego de aquello, su señoría, se continuó con las diligencias investigativas, ¿ya? El 23 de diciembre del 2024, la denunciante presta una segunda declaración ante el fiscal regional, ¿ya? En cuanto a lo relevante, evidentemente, esta es una declaración un poco más larga. Lo cierto es que en esta segunda declaración, y en cuanto a lo ya señalado, señala que estas fotografías que ella habría estado, se habría encontrado justamente en Internet, habrían sido solamente distribuidas en el sistema YouTube, ya en la plataforma YouTube, ¿ya? Además, manifiesta que no solamente el denunciado, don Gabriel Boric, habría tenido el acceso al computador que ocupaban justamente en la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes, sino que otros postulantes y abogados también podrían haber tenido acceso justamente a este computador que ella utilizaba y que ella solía dejar el computador abierto. Manifiesta también que hubo una ex compañera de su universidad que también habría tenido acceso por 5 días al computador que ella utilizaba en la Corporación de Asistencia Judicial. Da cuenta que sería una ex amiga y que habría mantenido algunos conflictos con ella, los cuales produjeron el término de esa amistad. Ratifica en esa segunda declaración prestada ante el fiscal regional que
ese pendrive en que habría tenido almacenadas justamente estas fotografías el año 2013 se habría extraviado, se lo habrían sustraído, agregando que este lo pudo haber perdido tanto en la Corporación de Asistencia Judicial como fuera de su casa o también camino a su domicilio. También manifestó en su segunda declaración que en Punta Arenas había un grupo de ex amigos que le habrían hecho lo que se conoce como bullying y que el pendrive también podría haber llegado a sus manos y ellos habrían podido hacer todo esto. Por último, y esto también es importante, señoría, finaliza su segunda declaración indicando que nunca fue su intención dejar a Gabriel Boric como imputado, sino que su intención fue hacer una denuncia abierta contra todos quienes resultan responsables y que estos hechos se investigaran respecto de la difusión de estas fotografías. Otra diligencia también importante, su señoría, lo cierto es que es la del 24 de diciembre del 2024. Acá se envió una instrucción particular al Cibercrimen Metropolitana, a la Brigada de Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones, donde se solicita, en virtud de los antecedentes proporcionados, su señoría, por la víctima, en su segunda declaración, establecer la factibilidad técnica de practicar diligencias investigativas que permitan encontrar y verificar la difusión durante el mes de julio del 2024 en la plataforma de YouTube, estas 7 fotografías de interés criminalístico en esta causa, fechas de la difusión y perfil de él o de los individuos que compartieron estas imágenes en dicha plataforma. En ese sentido, su señoría, lo cierto es que se realizan las búsquedas por parte de la Brigada de Cibercrimen Metropolitana dentro de esta plataforma YouTube, no obteniéndose resultados positivos a la víctima y sin perjuicio de aquello, lo cierto es que se realiza una búsqueda con herramientas especializadas de la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, una herramienta, su señoría, que tiene como finalidad justamente buscar información en todas las plataformas de Internet. ¿Ya? Se buscan palabras, algoritmos, palabras, fotografías incluso, para ver dónde realmente estas fotografías podrían estar almacenadas. ¿Ya? Y lo cierto es que al aplicar esta herramienta, lo cierto es que las fotografías que la denunciante señala que habrían sido difundidas sin su consentimiento, lo cierto es que no se encontraron en Internet. ¿Ya? Ahora, hacer presente que esta plataforma justamente es una herramienta pagada justamente por la Policía de Investigaciones, no una herramienta de uso por todos los ciudadanos. Y lo que hace justamente es buscar en fuentes abiertas de información, que son todas las páginas web, evidentemente, que no requieren ningún tipo de clave, publicaciones relacionadas al nombre de la víctima, fotografías, videos o términos que pudiesen vincularse justamente con la presente investigación, descartándose también aquello. Esto está plasmado también en el informe policial número interno 6299454 de fecha 30 de diciembre del 2024. En conformidad a aquello, su señoría, lo cierto es que el día 3 de enero del 2024, nosotros como Ministerio Público tomamos la decisión de cerrar la presente investigación. ¿Ya? Esta decisión de cierre de la investigación, lo cierto es que se le comunica también a la víctima. Eh, en ese sentido, lo cierto es que ella lo que manifiesta es que, y esto es textual en su declaración, con los antecedentes de la investigación, hasta el momento sé que se descarta la participación de Gabriel Boric en el delito de difusión indebida de fotos íntimas, sin perjuicio de que el fiscal me indica que continuarán investigando para dar con los verdaderos responsables de ello. Señala que nunca fue su intención dejar a Gabriel Boric como imputado, sino que mi intención fue hacer una denuncia abierta. ¿Ya? Por último, su señoría, me gustaría señalar, y a modo conclusivo, es que se han agotado todas las diligencias investigativas, su señoría, del caso en particular. ¿Ya? Hacer presente que la víctima no ha solicitado diligencias investigativas, no solicitó diligencias investigativas. Hacer presente también, su señoría, que no se solicitó por parte de ninguno de los intervinientes la reapertura conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal. Y en ese sentido, su señoría, dentro del plazo legal que nos confiere el artículo 248, lo cierto que hicimos esta solicitud justamente de sobreseimiento definitivo.
Lo cierto, magistrado, lo cierto es que las propias declaraciones de la víctima, de fecha 11 de septiembre del 2024, 23 de diciembre del 2024, los peritajes justamente realizados estos correos electrónicos, su señoría, las búsquedas de estas fotografías, su señoría, por parte de la Brigada de Cibercrimen, dentro justamente de Internet y plataformas de redes sociales no siendo halladas, dan cuenta, su señoría, que en el momento del cierre de la investigación, su señoría, no existe elemento alguno que permita determinar la existencia, su señoría, de algún indicio de participación del señor Boric Font en los hechos que ya han sido denunciados. Obviamente, lo único que los vincula es que estas fotografías efectivamente fueron enviadas al correo electrónico del imputado, pero aquello, su señoría, no puede ser imputable justamente a esta persona que recibe este mensaje. Y en este caso en específico se ha determinado además que estas fotografías no fueron reenviadas a ninguna persona y, conforme a lo ya señalado, también al ser buscadas, estas no fueron halladas en el ciberespacio. Es importante señalar, su señoría, que el Ministerio Público, en este caso en particular, y atendió también los antecedentes que la misma denunciante otorga en su segunda declaración, lo cierto es que se ha preocupado de garantizar plenamente, su señoría, la posición procesal de la víctima en estos hechos denunciados. Los hechos se continúan investigando en otra causa, bajo un RUC distinto, ya compatibilizando justamente con esta decisión, su señoría, de manera justa y racional, el principio, su señoría, de objetividad que debe regir en esta etapa procesal la investigación del Ministerio Público y la debida protección, evidentemente, de los derechos y garantías de la víctima. Todo lo anterior, su señoría, permite aseverar en conformidad al artículo 250, letra B, su señoría, y al no haber ninguna diligencia útil pendiente tampoco, su señoría, el sobreseimiento definitivo en el presente caso respecto de don Gabriel Boric Font, en conformidad justamente a la norma ya precitada, esto es, cuando pareciere claramente establecida la inocencia del imputado, como lo señala el legislador en el artículo 250, letra B del Código Procesal Penal. Eso sería nuestra exposición, su señoría. Solo dos consultas. En cuanto a la fecha de o época presunta de comisión de este delito, Este, este delito, como señalé, su señoría, se incorpora en nuestra legislación el 14 de junio del 2024, que es el artículo 161, letra D del Código Penal, y ella habría visto estas fotografías, las habría visto en el ciberespacio en el mes de julio del año 2024. y en cuanto a la respuesta del oficio de la caja, que no lo alcancé a notar. Señala que efectivamente ambos, tanto el denunciado como la denunciante, habrían hecho la práctica justamente en la misma época y en el mismo centro. Traslado a la defensa. Gracias, magistrado. Señoría, la defensa en primer término se va a adherir a la solicitud formulada por la Fiscalía. Entendemos, tal cual como ha sido expuesto por el señor fiscal, que los dos clásicos requisitos que concurren a justificar un sobreseimiento se cumplen. La investigación está agotada y además concurre la causa legal de la letra B del artículo 250. De manera bastante resumida, señoría, quisiera simplemente a modo de complemento y tomando en cuenta la detallada explicación de la Fiscalía sobre las varias diligencias que desarrolló en esta investigación, que se trata de una causa que efectivamente inicia mediante una denuncia. Luego de esa denuncia hay una declaración en que la denunciante explica cuáles serían los hechos que a su juicio podría constituir un delito. La denuncia es presentada en contra de mi representado, el presidente de la República, don Gabriel Boric. Posteriormente a eso, se hicieron varias pericias y yo solamente quisiera detenerme, señoría, en que desde un primer momento mi representado estuvo a total disposición de la investigación. Eso es lo que explica la entrega, primero en formato físico, el 22 de octubre, de todas las comunicaciones que existen en poder de mi representado con la denunciante.
que incluyen los correos electrónicos enviados entre julio del 2013 y julio del 2014. Quisiera además destacar, señoría, que el 27 de noviembre del año 2024, en entrevista celebrada ante este abogado defensor y el fiscal regional, don Cristian Crisosto, que llevó adelante esta investigación, se sugirió por parte del fiscal regional precisamente complementar la información de los correos a través del análisis de los archivos. Esto es, no solo de las impresiones de los textos de los correos, sino que parecía razonable a su juicio y era esclarecedor para la investigación analizar los archivos de los correos. El mismo 27 de noviembre, señoría, a las 19 horas, se practicó esa diligencia con esta intervención de mi representado. No, me cuesta como abogado, señoría, imaginar una mayor disposición al esclarecimiento de lo hecho ante una diligencia sugerida voluntaria por la Fiscalía que el que ha mostrado mi representado, considerando además la alta investidura que él tiene. Quisiera también destacar, señoría, que el informe pericial al que luego el fiscal, a propósito de estos correos, que está fechado el 9 de diciembre, y si me permite leer solamente un pasaje muy preciso de sus conclusiones, yo diría, es aún más claro de lo que el fiscal ha sostenido recientemente. El oficial que suscribe dice, señala, no es posible acreditar el delito previsto en el artículo número 161, letra D, inciso segundo del Código Penal, debido a que el correo de interés criminalístico no fue reenviado según pericias detalladas en informe técnico digital número 398 de 5 de diciembre. En el mencionado informe dice, solo se detalla la recepción de fotografías íntimas en la casilla electrónica, no la voy a leer por privacidad, enviadas desde la casilla, tampoco la voy a leer, en un correo de 25 de abril del año 2014. Con posterioridad a esto, señoría, la Fiscalía además, insisto, en el ejercicio de clarificación que entendemos comanda el interés de la Fiscalía en la realización de estas diligencias, sostiene una segunda entrevista donde ahora la denunciante sostiene una historia un poco distinta. Ahora sostiene que hay una exposición supuesta en la plataforma YouTube, la que, como ha explicado el fiscal, fue descartada a través también de una práctica pericial de la Policía de Investigaciones. En esta investigación, señoría, que entendemos agotada, ha quedado meridianamente clara, tal como sostiene el Código Procesal Penal, la inocencia de mi representado en los hechos materiales de investigación. Entendemos que se formuló una denuncia desde nuestro punto de vista como defensa que no tuvo sustento. A partir de esa denuncia se le atribuyeron a mi representado hechos que nunca ocurrieron y que no se corresponden con la realidad, y eso ha quedado demostrado a través de la actividad investigativa del Ministerio Público. Esa actividad permite hoy día que a solicitud de la propia Fiscalía a la que nosotros nos adherimos se haya demostrado la total inocencia de mi representado en estos hechos. Esta defensa en esa adhesión solicita entonces, señoría, que conforme a lo dispuesto en letra B del artículo 250, respecto a mi representado, entendiendo agotada la investigación y claramente establecida su inocencia, se decrete, por tanto, el correspondiente sobreseimiento definitivo. Muchas gracias, señoría, por su atención. Resolviendo la solicitud planteada por el Ministerio Público, vistos. Primero, que se ha requerido por el órgano persecutor, en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 248 del Código Procesal Penal, se decrete el sobreseimiento total y definitivo respecto del imputado en estos antecedentes, fundada la petición en la causal del artículo 250, letra B del Código Procesal Penal. En este caso, argumenta que esta causa se inició con la interposición de una denuncia por quien reviste el rol procesal de víctima en esta causa el 2 de septiembre de 2024 en forma directa ante el ente persecutor. En cuanto al relato de los hechos, advierte haber sido víctima de hechos que pudieran configurar un delito o una falta de acoso sexual. Sin embargo, del relato, señala el fiscal presente en esta audiencia, parecía la configuración de una figura distinta del artículo 161 del Código Penal.
En cuanto a los hechos que fundamentan esta investigación, advierte la denunciante que hace un mes, es decir, en agosto de 2024, habría observado en distintas plataformas de red social o de transmisión de datos, como YouTube, Facebook y Twitter, la difusión de imágenes o fotografías íntimas que habría mantenido almacenadas en un pendrive entre el año 2010 y 2013. No consignó haber guardado captura de pantalla de estas imágenes que habría observado en redes sociales, sospechando únicamente de una persona que detenta el rol procesal de imputado en esta causa, sindicándolo como autor, toda vez que compartían un computador cuando desempeñaban o desarrollaban su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial en la ciudad de Punta Arenas, donde se encontraba alojado este pendrive y el que además habría sido extraviado. Entonces las sospechas radican en esta persona con quien compartía escritorio. Y en relación a ello, se complementa esta denuncia con la declaración que posteriormente presta la denunciante en diciembre de 2024, en donde precisa que las fotografías únicamente habrían sido distribuidas mediante la plataforma YouTube y que no solo el imputado, respecto de quién se realiza esta audiencia, habría tenido acceso al computador, sino también otras personas, también postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, una amiga, y que podría también estar este dispositivo de almacenamiento en poder de un grupo de ex amigos. Conforme a los antecedentes vertidos, el Ministerio Público realizó diligencias de investigación que permiten comprobar que ambos desempeñaron o desarrollaron su práctica profesional en forma conjunta al mismo tiempo, y se desarrollan también diligencias por la Brigada de Cibercrimen con el objeto de determinar si las fotografías efectivamente se habrían difundido en redes sociales, si aquellas habrían sido difundidas por el imputado y el origen de estas fotografías. Y las conclusiones de estos informes también los exponen a audiencia. Segundo, que confería la palabra a la defensa del imputado presente en esta audiencia, adhiere a la solicitud de la Fiscalía, aludiendo que nos enfrentamos a una investigación que se encuentra agotada y además concurre la causal del artículo 250 letra B del Código Procesal Penal, destacando la abierta disposición y colaboración que prestó su representado en todas las diligencias que se han efectuado durante la indagatoria, aludiendo también a cierta discordancia o falta de en la declaración que se observa en la declaración de la víctima. Esta, existen ciertas contradicciones que destaca. Tercero, que la denunciante en estos antecedentes dispuso su notificación mediante correo electrónico en la casilla que fue informada por el Ministerio Público en su solicitud, y pese a ello no ha comparecido a la audiencia. Quinto, que conforme lo dispone el artículo 150 letra B del Código Procesal Penal, el juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Sexto, que conviene tener presente que el sobreseimiento definitivo constituye un equivalente jurisdiccional de una sentencia definitiva absolutoria, de modo que para su declaración debe adquirirse por el tribunal convicción con un estándar de certeza, incluso más allá de todo razonable, en orden a que el imputado no le corresponde participación en una conducta que es típica y antijurídica. Séptimo, que la figura penal por la cual se ha seguido la investigación corresponde a la prevista en el artículo 161, letra D del Código Penal, el que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonido en que se representa una acción sexual que involucra a otro, o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de cómo haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de prisión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
figura que fue incorporada al ordenamiento jurídico a través de la Ley 21.645. Séptimo, que de este modo, a la luz de los antecedentes que se han esgrimido en audiencia, el tribunal observa que nos enfrentamos a una investigación agotada, en donde se realizaron todas las diligencias de investigación que se estimó pertinentes por el Ministerio Público, considerando su facultad exclusiva de dirigir la investigación penal. En este sentido, igualmente, se consigna en la indagatoria la entrevista, a lo menos en 2 ocasiones, de la denunciante, en donde sobre la base de lo por ella manifestado se realizan estas indagatorias a fin de lograr convicción en orden a la consumación del delito y a la participación que en este le cabe al imputado. Conforme a ello, de los informes elaborados por Policía de Investigaciones, es posible encontrar que las fotografías en cuestión habrían sido remitidas por la denunciante a la casilla de correo electrónico de quien detenta hasta la fecha el rol de imputado en esta causa, y que estas fotografías, a su vez, no habrían sido reenviadas desde esta casilla de correo electrónico a terceros. Igualmente, se pudo comprobar que las plataformas respecto de las cuales se aduce que se habrían incorporado estas fotografías tienen sistemas automatizados para la eliminación de aquellas que incumplan con sus políticas de divulgación. Por último, personal policial del examen que realizan las distintas plataformas a las que se alude no logró que fueran habidas estas fotografías, incluso en la última plataforma en donde precisa la denunciante que se habrían incorporado. En tales circunstancias, el tribunal ha logrado adquirir convicción en el estándar que se ha señalado en relación a que quien figura como imputado en esta causa no le ha correspondido participación en el hecho por el que se siguió esta indagatoria. Haciendo presente además que la investigación continúa en una causa distinta con el objeto de esclarecer los hechos que fueron eh, señalados por la víctima como constitutivos de esta figura penal. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 250 letra B del Código Procesal Penal, se decretan estos antecedentes el sobreseimiento total y definitivo de don Gabriel Boric Font. Se ordena el archivo de los antecedentes una vez ejecutoriada la resolución. ¿Alguna otra petición? Copia del audio, señoría, si es posible. Como se pide a su correo electrónico registrado en el tribunal. Señor fiscal, No tenemos peticiones, ministro. 13 con 13, término de la audiencia.